Muy bien, en esta segunda parte hablaremos de los trastornos metabólicos, ¿sale? Y me gustaría empezar con una máxima, que es que la suma de todos los aniones igual siempre a la suma de todos los cationes. Y esto es importante, ¿por qué? Porque forma parte de la ley de la electroneutralidad, ¿sale? Que abordaremos en las siguientes diapositivas. Igual me gustaría empezar con un caso clínico. Igual el motivo de consulta es la alteración del estado de alerta de un paciente de 44 años de edad el cual llega al servicio de urgencias tras encontrarlo en situación de calle con pérdida del estado de alerta. A su llegada a urgencias se le toman los signos vitales con una frecuencia de 120, una TA de 94-50, respiratoria 16, saturando 88%. Se encuentra estuporoso, respondiendo al estímulo verbal y al tacto, sin asimetría facial, sin déficit vocal, mueve brazos y piernas de manera espontánea y bueno, a este paciente se le toma la siguiente gasometría. Tiene un pH de 7.32, un bicarbonato de 21, una PCO2 de 38, una PO2 de 120. Si recuerdan, siempre hay que empezar caracterizando de inicio nuestro trastorno ácido-base, ver si tiene acidemia o si tiene alcalemia. Ya dijimos las diferencias entre ambas. Para empezar, nuestro paciente está cursando con una acidemia, ¿sale? ¿Por qué? Porque el pH está alterado, tiene un pH menos de 7.35. Después de esto, recurrimos a nuestra mnemotecnia Miro, ¿sale? En la cual ya dijimos que metabólico es igual y respiratorio opuesto. En este caso tenemos un pH bajo y un bicarbonato bajo de 21. Entonces estamos hablando que esta acidemia es secundaria a una acidosis metabólica. Tras saber esto, como vimos en el ejemplo pasado con el camino respiratorio en el cual con esa mnemotecnia nos ayudaban a abordar, también existe una mnemotecnia con las letras del abecedario para ayudarnos a abordar los trastornos metabólicos, ¿vale? Que es A, B, C, D y E, cada una representando un abordaje. A primero de anion gap, B de bicarbonato gap o delta delta o también ya conocido como delta gap, la C de colloid gap, que en este caso es más que nada osmolar gap, aunque le pusieron la C para que pudiera quedar en la mnemotecnia. La D es de trastorno, ¿sale? En la cual, si nuestro paciente está cursando con una acidosis metabólica, aplicamos la fórmula de Winter para ver si está respondiendo de manera adecuada o compensando de manera adecuada respiratoriamente. Y en el caso de que fuera una alcalosis metabólica, pues también tenemos que sacar el PCO2 que en teoría debería de tener para ver si no está cursando también con una acidosis o alcalosis respiratoria. La E son los electrolitos urinarios y esto es relevante en caso de que nuestro paciente curse también con una acidosis metabólica hiperclorémica o de anion gap estrecho o normal. ¿Por qué? Porque nos va a decir si las pérdidas de bicarbonato de nuestro paciente son a nivel renal o a nivel intestinal. Muy bien, comencemos con el anion gap. El anion gap, para hablar del anion gap necesitamos entender el principio de electroneutralidad. Como ya lo dijimos al inicio, la suma de todos los aniones debe igualar la suma de todos los cationes, en teoría, de manera fisiológica. Los cationes medibles que tenemos en laboratorio generalmente en todos los hospitales son sodio y potasio, y los aniones más importantes, bicarbonato y cloro. En teoría, si hiciéramos una fórmula, sodio más potasio más los cationes que no estamos midiendo sería igual a cloro más bicarbonato más los aniones que no estamos midiendo. Despejando un poco la fórmula, sería sodio más potasio menos cloro menos bicarbonato sería igual a aniones no medibles menos cationes no medibles, quedándonos como tal el anion gap, que es lo que sacamos generalmente en las fórmulas. Sodio más potasio menos bicarbonato menos cloro. En general se habla de que, bueno, el anion gap es más que nada un artefacto de medición, no una realidad fisiológica. ¿Por qué? Porque si pudiéramos medir todos los aniones, todos los cationes que tenemos en el cuerpo, pues no existiría esta brecha, pues. Sí, entonces, pues más que nada es un artefacto que nos ayuda como diagnóstico, no es que en realidad exista esto. ¿Qué cuestiones pueden incrementar el anion gap? Bueno, un incremento de los aniones medibles, un decremento en los aniones medibles, ¿sale? Como el bicarbonato, un decremento en los cationes no medibles o un incremento en los cationes medibles. Muy bien, entonces para obtener nosotros el anion gap de nuestro paciente, pues obviamente necesitamos los valores de estos cuatro
de estos cuatro iones que hablamos. El sodio, que tenemos un sodio de 141 en nuestro paciente, un potasio 4,3, un cloro de 106 y un bicarbonato de 21, como ya vimos en la gasometría. Si se fijan, aquí en esta diapositiva pongo la albúmina. Y es que la albúmina es muy importante, ¿sale? También para poder corregir el anion gap. Ahorita vamos a ver por qué en la siguiente diapositiva. Pero bueno, obteniendo con estos valores obtenemos un anion gap de 14. Acuérdense que el anion gap es normal entre 10 y 12, de acuerdo a algunas literaturas. Entonces, estaríamos hablando que nuestro paciente en este caso tiene un anion gap de elevado, ¿vale? Más de 12. Algunas etiologías de anion GAP elevado puede ser una acidosis metabólica asociada a una acidosis láctica, una acidosis renal, ¿sale? O ingestión de tóxicos, por ejemplo, metalón, etilglicol y salicilatos. Muy bien, aquí está el por qué es importante corregirlo con la albúmina. La albúmina carga un gran número de cargas negativas en superficie. Por lo tanto, cuenta como la mayoría de los aniones no medibles. Es una representación, pues, de eso. Entonces, si tenemos una albúmina baja, muy probablemente nuestro anion gap nos va a dar bajo. Se habla de que por cada gramo por decilitro que disminuye la albúmina por debajo de 4,4, que es el valor normal, el anion gap se estrecha entre 2,5 y 3. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en algunos pacientes que pueden tener patologías en los que se pierde mucha albúmina, como pacientes enfermos hepatópatas o enfermos con síndrome nefrótico, podríamos tener un anion gap falsamente bajo por esta hipoalbuminemia significativa con la que están cursando. Entonces, siguiendo en esto, ya tenemos que en el primer paso, que es la A de anion gap, tenemos un anion gap elevado de 14. ¿Sale? Entonces eso nos ayuda ya a reducir los diagnósticos diferenciales como las causas de acidosis metabólica. En cuanto a los otros demás estudios que le pidieron a este paciente, tenía una glucosa de 101, una urea de 14 y una creatinina de 1,1. La glucosa está bien, está en un valor ahí 101, urea de 14, una creatinina de 1,1, digamos que ahí no está con tanto compromiso renal. Tenemos una hemoglobina de 16, unas plaquetas de 189,000 y unos leucos de 8, no nos habla como que esté infectado tampoco, aunque la osmolaridad sérica sí está elevada, ¿sale? La osmolaridad sérica está en 309, lo normal si recordamos es de 275, 285 promedio. También le solicitaron un examen general de orinas en el cual las proteínas están negativas, las cetonas están negativas y presenta cristales de oxalato cálcico. Esto le vamos a dar el valor pertinente en unas diapositivas más adelante, ¿sale? Porque es un dato clínico que nos puede ayudar a llegar al diagnóstico. Sin embargo, aquí de inicio con estos estudios de laboratorio, las cetonas negativas, una glucosa normal, pues ya también descartaríamos en parte que fuera una cetoacidosis diabética, ¿sale? Como causa del anion gap elevado. Muy bien. Entonces, el siguiente paso es sacar el bicarbonato gap o delta gap o también conocido como delta delta. Entonces, en acidosis metabólica de anion gap elevado es el descenso del bicarbonato, principalmente lo que hace que se amplíe. Si recuerdan ustedes, teníamos un bicarbonato en 21. Si los cambios de bicarbonato son desproporcionados a los cambios en el anion gap, implica que hay un trastorno agregado. Entonces, para esto nos sirve el delta delta gap, para ver si es solamente la acidosis metabólica o existe alguna alcalosis metabólica o una acidosis metabólica de anion gap estrecho o también llamada hiperclorémica. Entonces, bueno, nos hablan de que si este valor, esta diferencia entre el delta del anion gap y el delta del bicarbonato es más de 6, estaríamos hablando que el paciente está cursando con una alcalosis metabólica. En dado caso de que el delta delta nos diera menos de menos 6, estaríamos hablando de una acidosis metabólica de anion gap estrecho o hiperclorémica. Muy bien, entonces haciendo este ejercicio,
Ya obtuvimos nuestro delta del anion gap. Acuérdense que tenemos 14, tomamos como media 11. ¿Por qué? Porque va de 10 a 12 lo normal. Eso nos da un resultado de 3. Ahora el delta del bicarbonato tomamos como normal 24, que es la media de 26 y 22, que es lo normal, el rango normal del bicarbonato. A 24 le restamos 21, que es lo que tiene nuestro paciente. Eso nos da un resultado de 3. Entonces, haciendo el ejercicio, delta menos delta de cada uno nos da 0. Por lo tanto, en teoría, nuestro paciente no tendría ningún trastorno agregado. ¿Sale? ¿Por qué? Porque no nos da más de 6, en lo cual estaríamos asociados a una alcalosis metabólica, ni nos da menos de menos 6, que estaríamos hablando de una acidosis metabólica de anion gap estrecho. Otra opción que tenemos, aparte de hacer este ejercicio, es sacar la relación entre el delta del anion gap y el delta del bicarbonato con una división. Si nos da menos de 1, estaremos hablando de una acidosis metabólica hiperclorémica y más de 2, alcalosis metabólica. Básicamente es lo mismo. Muy bien, entonces hasta aquí, recapitulando, ¿qué tenemos con este paciente? Tenemos que es una acidemia secundaria a una acidosis metabólica de anion gap amplio. ¿Por qué? Porque tenemos 14 con un delta delta normal, no acuérdense que nos dio de 0. Entonces no tenemos un trastorno agregado, es meramente, al menos metabólico, pues. Estamos hablando de una acidosis metabólica puramente. Muy bien. Ahora el siguiente paso, el osmolar gap, ¿sale? Para esto, para entender el osmolar gap, necesitamos recordar dos conceptos básicos. Uno que es la osmolaridad, ¿sale? Que la osmolaridad nos habla del número de osmoles de soluto por litro de solvente. Esto quiere decir que es la actividad osmótica en relación al volumen. Y la osmolalidad, que es el número de osmoles por kilogramo de solvente, que básicamente sería la actividad osmótica en relación al peso. Muy bien, una vez entendido esto, eh, sabemos que los principales solutos que tenemos circulando son el sodio, la glucosa y la urea, que son los que requerimos para obtener esto. En condiciones normales, el valor calculado, que es la osmolaridad, es igual que el valor medido, que es la osmolalidad. Es decir, esta osmolalidad que nos dio de 309 en nuestro paciente, pues es elevada. En condiciones anormales se excede el valor calculado debido a que no se toma en cuenta otras entidades aparte del sodio, la urea y la glucosa. Es decir, algo más está interviniendo que nos eleva ese valor a nivel sanguíneo. Hay un soluto que no estamos tomando en cuenta. Muy bien. Entonces, haciendo este ejercicio, la osmolaridad plasmática estaría representada por el sodio, que es por 2, es 2 por 141, más la glucosa, que es 101 entre 18, más la urea, que son, o el BUN, más bien, el BUN, que son 14 entre 2.8. Eso nos da un resultado de 292. Y la osmolaridad, que ya nos lo habían dicho, es de 309. Entonces hacemos el ejercicio. 309 menos 292 nos daría un resultado de 17. El osmolar gap es normal de menos 14 a más 10. Entonces en este caso 17 pues está elevado, ¿no? Eso nos habla de que hay un soluto que no estamos tomando en cuenta, ¿sale? Aparte de los que ya mencionamos. Entonces, ¿qué condiciones nos generan un osmolar gap elevado o anormal? Y esto es un error que comúnmente realizamos, pues. Ah, un osmolar gap elevado no te habla precisamente de una intoxicación por metanol o etilenglicol, porque muchas veces hemos considerado eso, pues, que, ok, nos dan un osmolar gap elevado, entonces nos vamos directamente a ese diagnóstico. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que, les vuelvo a repetir, es simplemente la medición de un osmol que no estamos tomando en cuenta en la fórmula. Eso quiere decir que, por ejemplo, una cetoacidosis diabética, una acidosis láctica, una cetoacidosis alcohólica nos pueden generar un osmolar gap elevado de inicio, no solamente el metanol y el etilenglicol. Entonces, es de utilidad cuando ya descartamos los demás diagnósticos. Es decir, no nos aporta mucho si es que no hemos descartado las principales causas o las que más tenemos sospecha.
Muy bien. Siguiendo con nuestros pasos, ahora sigue la D en este algoritmo que nos habla de algún trastorno respiratorio asociado a la acidosis metabólica. Básicamente es ver si nuestro paciente está compensando o no de manera adecuada. Entonces, eh, como estamos hablando de una acidosis metabólica, necesitamos aplicar la fórmula de Winter, que la fórmula de Winter nos sirve para ver si el PCO2 es el esperado, es decir, si nuestro paciente está respondiendo o compensando de manera adecuada. Para esto nos dicen que la fórmula es 1.5 por el bicarbonato que tiene nuestro paciente más 8 más menos 2. ¿Sale? Entonces sustituimos los valores, tenemos 1.5 por 21, que es el bicarbonato de nuestro paciente, más 8, y el rango normal estaría más menos 2, ese resultado, entonces de 38 a 42. En este caso, el PCO2 del paciente que tenemos en el ejemplo es de 38, por lo tanto eso nos quiere decir que está compensando de manera adecuada, entonces no está cursando ni con una acidosis respiratoria ni con una alcalosis respiratoria, simplemente su respiración está haciendo el trabajo para tratar de compensar esa acidosis metabólica con la que está cursando. Muy bien, hasta aquí tenemos que nuestro paciente tiene una acidemia secundaria a una acidosis metabólica compensada, de un gap amplio, un ion gap de 14, un delta-delta normal, también ya vimos que no tiene un trastorno metabólico agregado, con un osmolar gap elevado, ¿sale? Es decir, había un soluto que no estábamos tomando en cuenta a nivel sanguíneo. Eh, entonces, les hablaba al inicio del por qué los cristales de oxalato de calcio eran importantes en el ego. ¿Por qué? Porque desde ahí nos pueden dar una pista de que nuestro paciente estaba cursando con una intoxicación, ¿sale? Por etilenglicol. Generalmente estos componentes generan estos cristales de oxalato de calcio y se pueden ver en el examen general de orina, entonces nos pueden dar una pauta desde el inicio si es que sospechamos de esta patología. Entonces, pues bueno, este es el segundo ejemplo. Así lo abordamos, ¿sale? Recordemos que es una acidosis metabólica compensada. Ya también vimos que el sistema respiratorio estaba compensando bien la acidosis metabólica, reduciendo el nivel de CO2, ¿sale? Para tratar de ayudar un poco. Y bueno, con esto terminamos la segunda parte.